Parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo, estas enseñanzas a través de las cuales trataba de hacer un poco más entendible, comprensible el mensaje, bajado al lenguaje de aquella época, por supuesto. Aquí no estamos haciendo, no es un estudio bíblico ni una predicación, sino una explicación de la parábola, la profundidad que tiene, la estructura de qué significa, a dónde se puede aplicar, y luego ustedes la aplicarán a su situación personal, a su familia, a su trabajo, a un estudio bíblico o a una predicación. Ya hemos visto todas las parábolas que solo aparecen en Mateo, al igual que las que solo aparecen en Marcos, asimismo como las que solo aparecen en Lucas, y hemos comenzado con las que aparecen en varios libros a la vez. En Mateo y Lucas había 3, los constructores, la levadura y la oveja perdida, y ahora estamos en las que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, de las cuales hemos visto solamente la primera de 8, que es la lámpara y el almud. Hoy nos toca el remiendo nuevo en vestidos viejos. Esta historia la pueden encontrar en Mateo 9:16, Marcos 2:21 y Lucas 5:36. Vamos a tomar el libro de Mateo. Básicamente todas tienen un solo versículo, por lo cual es una enseñanza corta y todas mencionan prácticamente la misma expresión. Dice el Señor así entonces en Mateo 9:16: Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Así el Señor les dijo esto: nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Luego el Señor comienza hablando de otra parábola, por lo cual vamos a detenernos solamente aquí. Habla acerca de los odres nuevos, vinos nuevos, pero eso corresponde a otra enseñanza. ¿Qué quería enseñar el Señor con esto? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque dice tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Vamos a mencionar rápidamente qué es lo que continúa diciendo: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y se derrama el vino. Estaba muy ligada a la segunda enseñanza, pero nos vamos a quedar solo en la primera. Esto venía en un contexto cuando le preguntan diciendo: ¿por qué nosotros ayunamos? Le dicen los discípulos de Juan, y los fariseos ayunan muchas veces y tus discípulos no ayunan. Bueno, el Señor entonces le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Luego dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Creo que con esto ya podemos arrancar. Entonces el contexto siempre es importante. En una parábola a veces se explica sola, o a veces nos da cierta libertad para poder aplicarla en una cuestión general como el reino de los cielos y su mensaje, y en una cuestión particular como nuestras vidas y alguna tarea que tenemos que hacer o una responsabilidad. Sin embargo, aquí la Escritura viene tomando otro contexto. Si leemos el versículo solo podemos salir interpretando para cualquier lado, equivocándonos, por lo cual es importante volver un poquito unos versículos atrás, como lo hice recién, y entendemos que los discípulos de Juan le dicen: los fariseos y nosotros ayunamos y los tuyos no ayunan. Jesús le dice: los míos no ayunan porque yo estoy con ellos. Cuando sea quitado, entonces ayunarán. Vamos a tener que remontarnos un poquito para entender esto que era el ayuno. Tenemos un estudio muy extenso del ayuno. Para los que no sepan, voy a tratar de resumirlo en pocas palabras. Todos los resúmenes van a ser incompletos, por lo cual siempre les recomiendo que después vayan a la enseñanza completa.
El ayuno cumplía algunas funciones. El ayuno cumplía una función de humillarse ante Dios, mostrar angustia, porque cuando uno está en un dolor muy grande, el estómago se le cierra. El ayuno cumplía una función de mostrar no solamente la angustia delante de los hombres, sino mostrar la angustia ante Dios. El ayuno demostraba una conversión o una aceptación de que ahora uno está dispuesto a cambiar, con algo como diciendo, te doy una muestra de que realmente estoy arrepentido. Ayunaba. Era una muestra de sacrificio. Se hacía un sacrificio para Dios. El ayuno también significaba un tiempo que uno apartaba, porque fue tomando otras formas. Ya los pueblos anteriormente lo hacían al ayuno, pero lo hacían como un sacrificio, ¿no? Recordemos que antes la gente estaba muy asociada al sacrificio, a la religión, a la búsqueda de Dios. Sacando el sacrificio de corderos o de animales o palominos, como en la religión judía o en la fe judía, tenemos que tener en cuenta que otros pueblos sacrificaban incluso a sus propios hijos, a seres humanos, por lo cual Dios después de a poco va mostrándoles que el sacrificio no es tan importante, sino es simbólico de lo que va a ocurrir con Cristo. Por eso luego le dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, sino he aquí vengo con lo que está escrito en tu libro. A Dios le agrada más la obediencia que mis sacrificios, como dice la Escritura. Entonces, pero el pueblo tenía que ser llevado de esta idea hasta la idea final, que era el sacrificio de Cristo. Bueno, el ayuno en algunos momentos significó sacrificio. Con Nínive ayunaron, mostraron que se habían arrepentido con Dios. Luego Dios dijo, también como muestra de aceptar la voluntad de Dios, o de buscar la voluntad de Dios, de procurar protección para Dios, cuando salían de la cautividad de Babilonia, ayunaron, diciendo, Señor, cuídanos en el viaje, como una forma de búsqueda. También iba tomando esa forma. Recordemos que empezó como un sacrificio e iba tomando diferentes formas el ayuno. Luego Dios en un momento en Isaías dice, estoy cansado de sus ayunos, no los soporto más, porque ayunan para hacerse los espirituales, como un símbolo de crecimiento y madurez espiritual. Bueno, esto lo hemos visto en algunos predicadores aquí en Latinoamérica, que ayunaron, armaron un libro, se sacaron una foto diciendo, mira qué espiritual que soy. Y la verdad que eso no muestra ninguna espiritualidad absolutamente de nada. Lo más terrible es que la gente creyó en esta fábula y luego la gente quería ayunar 7 días, 20 días para ver cuán espirituales eran. La Biblia de Isaías dice, yo mi ayuno, el que quiero, dice Dios, es que compartas tu pan con el hambriento, es que ayudes a tu hermano, es que tengas un buen corazón, que cambies de vida. A mí no me sirve que te sacrifiques 6 días y después hagas de tu vida lo que sea. Bueno, entonces el ayuno también significaba esto, es decir, imploro a Dios por un milagro, para que Él me bendiga, para que Él esté conmigo. Y el Señor les dijo, ¿para qué ayunarían los discípulos míos? Para que yo los bendiga si estoy con ellos, para que yo camine con ellos si ya estoy con ellos, para que yo los proteja si ya los estoy protegiendo. Es decir, no tiene sentido, le dijo el Señor, que ellos ayunen cuando yo estoy a su lado. Si ayunan por bendición, yo les doy bendición. Si ayunan por protección, les doy protección. Si ayunan por compañía espiritual y de bendición, también les proveo todo. Si ayunan por alguna angustia o alguna petición, yo estoy al lado de ellos para responderles. Esto le quería decir el Señor. Bueno, es una introducción un poquitito larga, pero no lo van a entender el resto de la historia si no se los explico así. Entonces luego les dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Cuál era el remiendo de paño nuevo? El paño nuevo era lo que venía ahora. Paño nuevo era la fe en Cristo. Convengamos que Dios tiene muchas etapas, diferentes etapas en su plan, desde Adán y Eva, Torre de Babel, podemos poner el arca de Noé, Melquisedec, Abraham, Moisés, José, Josué conquistando la tierra, Samuel, los jueces, David, etcétera. Puntos que el exilio a Babilonia, etcétera. Puntos en los cuales Dios iba marcando etapas, y en cada una de esas etapas Dios mostraba un plan. En la última etapa hubo muchos años de silencio, casi 400 años, Dios no habló nunca más a nadie, y después apareció Juan el Bautista junto con Cristo. Juan el Bautista preparando la tarea que Cristo iba a hacer. Entonces, esto representaba el final. Algunos piensan y dicen, no, fue un cambio de Dios. No, Dios nunca cambió.
Cristo estuvo preparado para morir en la cruz desde antes de la creación del mundo. Nunca cambió Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice la Escritura. No es que Dios va improvisando nada. Dios sabía que el hombre iba a caer. Dios sabía que Satanás iba a caer. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Alguno dirá, pero ¿por qué lo sabe? ¿Que te empuja a que caigas? No, simplemente dejas un caramelo cerca de un niño y le decís, mira, cuando yo vuelva, hasta que vuelva no lo comas, y el nene no va a aguantar, porque es su inmadurez, es niño, el dulce le atrae, es algo que para él se mueve por estas sensaciones y el dulce es algo que le agrada, no va a aguantar. Entonces, son momentos, y Dios en cada momento iba revelando algo diferente, algo nuevo, ¿no? Entonces, el pacto con Abraham, el pacto que Dios hace con José, Dios con Moisés, las tablas de la ley, etc. Cuando llega Cristo, Cristo trae algo nuevo. Es la culminación del plan de Dios, diciendo ahora la ley yo voy a clavar los mandatos y los mandamientos que son contrarios. Cristo viene a cumplir la ley, Cristo es el fin de la ley. Toda la finalidad de la ley se cumple en Cristo. La ley como tal, en cuanto a los mandatos malos que eran contrarios al hombre, finalizan con Cristo, porque dice que los clavó en la cruz y exhibió públicamente a los demonios triunfando sobre ellos allí mismo. Entonces Cristo es el plan final, y de aquí para adelante ya solamente es la salvación de las almas para que nadie tenga excusa. Es gratis, es fácil aceptar a Cristo, hacer las cosas bien y nada más. No tenés que ir al cielo, no tenés que buscar un profeta ni nada por el estilo. Cristo es el paño nuevo, lo último, la última etapa del plan de Dios de salvación, la culminación. Entonces, el Señor les trataba de enseñar diciendo, ustedes vienen con un paño viejo. El paño viejo de ustedes es que todavía no han entendido cuál es la finalidad del verdadero ayuno, aunque Isaías lo mostró, pero ellos seguían ayunando de otra manera. Isaías dijo, y fue bien claro. Luego el Señor a los fariseos les dice, ustedes son hipócritas porque ayunan 2 veces por semana, oran 3 veces por día, pero devoran la casa de las viudas, se paran en las plazas y vienen con todo el rostro demacrado diciendo, uy, ¿cuánto estoy ayunando hoy? Dice, no tienen recompensa, a Dios eso no le agrada. La fe es lo que va a vencer, la fe es lo que va a prevalecer, no el sacrificio del hombre, porque yo voy a hacer un solo sacrificio que valga para todos. Entonces Jesús se presenta como lo nuevo, como la etapa nueva. Y Él dice, si yo le estoy dando a los discípulos algo nuevo, ¿les voy a traer esto viejo? ¿Les voy a traer esto que ellos tengan que sacrificarse y ayunar? Al punto tal, el apóstol Pablo en un momento, cuando estaba en náufrago, cuenta la Escritura que estos varones habían comenzado a ayunar en el barco. Y dice la Escritura que hacía varios días que estaban ayunando y el apóstol Pablo oró a Dios y Dios le dijo que ya era tiempo, que ya los iba a salvar. Entonces les dijo, ¿por qué no comen? ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué no descansamos en el Señor? ¿Por qué no aprendemos a darle gracias a Él? Porque realmente Él ya hizo la obra. Y dice la Escritura que en ese momento ellos lo miraban al apóstol Pablo como sorprendidos, pero el apóstol Pablo dijo, no tiene sentido que ayunen, porque ese es un sacrificio de ustedes. Yo le voy a orar a Dios y le voy a pedir, y Dios me va a responder. Entonces, esto, si alguno quiere leerlo, lo puede leer en Hechos 27. Entonces, Dios le habla y le dice, no temas, en el 24, en Hechos 27, 24, le dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, es decir, ninguno va a perecer, ninguno va a morir. Pero ellos, sin embargo, seguían insistiendo, y le dice en el verso 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno, sin comer nada. 14 días estuvieron sin comer, a la deriva, tirando todos los enseres del barco para que las tormentas no los destruya, cada uno ayunando y sacrificándose a su Dios, a su fe, a su creencia,
Pero el apóstol Pablo dijo, yo ya oré a Dios y Dios me respondió y me dijo que ninguno de nosotros va a morir. Y permanecéis en ayunas sin comer. En el 34 le dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y lo miraban al apóstol Pablo como diciendo, pero ¿qué clase de Dios es este? Todos los dioses cuando estamos mal nos piden que nos sacrifiquemos, que hagamos algo que nos duela. Y dice que, habiendo dicho esto en el verso 35, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Pablo, con 14 días de ayuno, los demás, el apóstol Pablo comenzó a comer. Los demás lo miraban como diciendo, ¿qué le pasa a este? Pablo significaba el paño nuevo. Ellos era el paño viejo, si bien no sabemos a qué religión pertenecía cada uno, pero era la forma en que las religiones tomaban ese sacrificio para agradar a Dios. Y el apóstol Pablo dijo, no es un día enloquecerse, es cada día caminar con Dios. Era lo que el apóstol Pablo hacía. Entonces dice que todos, teniendo ya mejor ánimo, por las palabras de Pablo lo animaron, dice que dijeron, bueno, comamos, comieron también, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Una vez satisfechos dijeron, ninguno va a morir, vamos a tirar esto al mar para que la nave no sufra más roturas, y así continúa la historia. Entonces dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Si traes una religión en la que te tenés que sacrificar, una fe en la que vos tenés que ganarte ciertos favores, cuando alguien te quiere mostrar una forma nueva de buscar a Dios, o la forma de Cristo, porque no es una nueva, es la de Cristo, entonces no aguanta. No aguanta porque es tarde o temprano la gente va a necesitar, no, yo tengo que ayunar por mi hijo, porque si ayuno, él se va a sanar. En cambio otro dice, no, yo voy a pedirle a Dios que su sacrificio en la cruz sane a mi hijo, que lo que él hizo en la cruz pague por mi padre que está enfermo. Y a Dios le agrada, porque la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Las obras que tenés que hacer luego es para mantenerte en una conducta de fe. Porque si vos decís tengo fe, pero andás en adulterio, en fornicación, en realidad tus pasos no son de fe. Los pasos que tenés que dar diariamente es vivir una conducta de fe. Ese es el poder de una vida indestructible, que hasta el cansancio les voy a repetir que ahí está el secreto de toda bendición verdadera y no de ningún tipo de fantasía. El poder que hizo que Enoc se eleve a la eternidad, que Elías se eleve a la eternidad y que Moisés entre a la eternidad con Dios. Caminar día a día tratando de hacer las cosas bien. Entonces el Señor dijo, esto que es nuevo, cuando lo queremos poner en la enseñanza antigua, no puede, porque con Juan ellos no entendían todavía el plan nuevo de Dios. Con los fariseos todavía no entendían, estaban bajo la ley. La ley era ojo por ojo, diente por diente, lastimadura por lastimadura, quebradura por quebradura. Entonces, en la ley se decía que ames a tus amigos y aborrezcas a tus enemigos, pero el Señor dijo, yo los mando a que amen y bendigan a los que os maldicen. Entonces era muy difícil para ellos. De hecho, este paño nuevo era Cristo, que cuando se insertó en la religión judía rompió todo. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, lo rompió y lo desgarró. ¿Cuál es el que sufre pérdida? Vos pones un parche en una ropa vieja y pones un parche de una tela nueva. Cuando lo lavás o cuando lo estás usando, vos haces un esfuerzo y la tela que sufre es la vieja. Cuando lo lavás y se encoge, la tela nueva se encoge en sí misma, pero no se rompe, pero rompe alrededor, es decir, el paño viejo. El Señor rompe la religión judía porque era una sombra de lo que había de venir. Hasta el sacerdocio era una sombra. Jesús es el real sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Y algunos dicen, y Aarón ya no cuenta más, Aarón no corre más, es Melquisedec y Cristo, nada más. Un sacerdocio verdadero, no por ser hijo de o heredado por, sino un sacerdocio por el poder de una vida indestructible. Entonces Cristo es el paño nuevo en la religión judía y termina rompiendo todo. Por eso lo crucifican.
porque no entendían su enseñanza. Él dijo, en 3 días destruiré el templo y lo volveré a levantar, y estaba hablando de su espíritu, de su cuerpo. Y dice que ellos no podían soportar. A Esteban dice que cuando Esteban comienza a predicarle se tapaban los oídos y gritaron y lo comenzaron a apedrear. Entonces dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Lo que hay que hacer es hacer un vestido nuevo, totalmente nuevo. No podés emparchar un vestido viejo. El Señor viene a sacarte la doctrina mala y te dice, te voy a poner una enseñanza nueva, buena, para que entiendas cómo debes andar. Si mezclas lo viejo con lo nuevo, tarde o temprano va a haber rotura en tu corazón, en tu mente, va a haber grandes conflictos, como los hubo con los discípulos de Juan y como los hubo con los discípulos, con los fariseos y los escribas de aquella época y los saduceos. Entonces, cuando Dios viene con su obra, con su enseñanza, con su sana doctrina, es nuevo. Dios dice, no podemos emparchar una vida. No podemos aquel que todavía lucha contra el alcohol, contra esto, contra lo otro. No. Esto es como el G2. El G2 es una mentira infernal, terrible, satánica. Dios dice, os es necesario nacer de nuevo. Yo no vengo a ponerte un pañito nuevo en tu vida. Vengo a hacerte nueva criatura. Todo lo que ocurrió en tu niñez a mí no me importa, y a vos no te debería importar, y a nadie le debería importar lo que te ocurrió hace 1 año, 2, 5, 10, 20, cuando no conocías a Dios. Eso forma parte de una persona que murió, que ya murió, está sepultada, porque fuiste sepultado con Cristo, dice la Escritura. A Dios no le interesa más el pasado. Dios tomará tus iniquidades y las sepultará y las pondrá en el fondo de la mar. Pero tristemente, estas sectas y religiones falsas andan enseñándole a la gente que comiencen a escarbar su pasado. Esto es algo atroz, terrible. Quieren hacer esto. Por eso las vidas después no funcionan, porque le quieren poner solamente parches nuevos. Dios no te va a emparchar jamás. Dios te hace nueva criatura. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, hago nuevas todas las cosas. Absolutamente nuevo todo. Fíjense que también esto iba a tal punto que a un varón llamado Oseas, Dios le dijo, ya no se llamará más tu nombre Oseas, tu nombre se llamará Josué. A un varón como Jacob, Dios le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, tu nombre se llamará Israel. Ya no quiero saber más nada, el engañador ese, olvídate de esa vida, el que trató de ganar esa bendición con engaño y nunca la consiguió con engaño, no existe más. Yo, el que está delante mío es otra persona, una persona nueva. Y cuida a ese nuevo hombre, cuida a esa nueva mujer, porque ese es el que se presenta delante de Dios. Del momento en que Cristo llega a tu vida para atrás, nada cuenta para Dios. Entonces, Dios dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Esa es la religión, tratando de emparchar. El Señor dijo, no, yo al velo del templo lo voy a romper. Todavía hay algunos judíos que quieren judaizar a la fe. Una locura terrible. Quieren emparchar el velo que ya se rompió y le van y le ponen a Cristo ahí. Y lo rompe por todas partes igual, porque no pueden trastocar los versículos bíblicos que habla tocante a que Dios hizo algo nuevo y que el pueblo judío fue una etapa intermedia en un gran plan de Dios desde la creación hasta estos días. Ojalá esto puedas aplicarlo a los diferentes aspectos de tu vida espiritual y entender que es mejor lo nuevo. Por ahí, cuando hables con tu pareja, tu matrimonio, tu esposa, tu marido, tus hijos, si querés sanar cuestiones del pasado, quizás a veces decir perdón, comencemos de nuevo, olvidemos, decime cómo puedo enmendar lo que pueda, pero empezar a tratar de emparchar lo antiguo es el camino más satánico que existe. No vas a terminar más. Y ya el Señor te dijo, tarde o temprano el parche termina rompiendo todo lo otro que has pretendido arreglar, y en la rotura incluso se hace peor. Hasta aquí nuestra enseñanza